Buenos días, vamos a comenzar este módulo número 8 de la calidad de los vinos. Creo que no había ninguna pregunta en el chat, de cualquier modo voy a mirar un momento. Está todo respondido de ayer, así que directamente pasamos a compartir pantalla y vamos a mirar aspectos de la calidad de los vinos desde el punto de vista de la certificación. A ver si lo pongo en grande, pantalla completa. Ahora. Vamos a ver los sistemas de control de la calidad, los diferentes niveles de calidad que existen en España, los organismos que lo regulan, como pueden ser las denominaciones de origen o órganos externos de control. Aquí tenemos el mapa de las denominaciones de origen. Yo la verdad que soy más partidario de aquel link que os envié, donde os comenté que es un link de la página web del Ministerio de Agricultura, igual que este mapa, como veis el logotipo. Sin embargo, yo creo que actualizan más puntualmente el listado que el propio mapa. Entonces, bueno, como sabéis, vamos a demostrar ahora, se trata de un sistema piramidal dinámico, donde pues los vinos de calidad aspiran a ser denominación de origen, quizá las denominaciones de origen aspiran a ser denominación de origen calificada, los vinos con indicación geográfica protegida aspiran a subir a denominación de origen protegida, un sistema un poco en ese sentido dinámico. Entonces, no nos podemos quedar con una foto fija, sino que habrá que estar pendientes de las sucesivas actualizaciones que se puedan ir dando. Esto es importante. Tenemos en España, como digo, ese sistema de manera piramidal, donde, bueno, pues a partir de una normativa europea, los países miembros, en este caso España, desarrollan una legislación propia que se ajusta a esa normativa europea. Y posteriormente, yendo hacia abajo, digamos, las comunidades autónomas han de establecer normativas autonómicas que se ajusten, por tanto, a la normativa nacional y a la normativa europea. Y dentro de las comunidades autónomas, esto es la burocracia, perdonadme, dentro de las comunidades europeas, de las comunidades autónomas, luego tenemos las denominaciones de origen, que ya no es un órgano nacional o oficial del Estado, sino que son de alguna manera organismos privados, ¿no? Asociaciones de viticultores de una misma zona, pero también emiten su normativa, sus pliegos de condiciones, en los cuales se tienen que adaptar de menos a más a la normativa de la comunidad autónoma, a su vez a la normativa del país, en este caso España, y a su vez a la normativa europea. Entonces, siempre que va a haber algún cambio en esa normativa de la denominación de origen, en este caso, o de la indicación geográfica protegida, van a tener que solicitarlo la comunidad autónoma al Estado y el Estado a la comunidad europea, que será quien finalmente decida si ese cambio o modificación en la normativa se ajusta a los parámetros exigidos y en ese caso lo autorizará. También estas normativas, como acabáis de descubrir, estas normativas de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas, es dinámica, es decir, puede ir cambiando. Veremos ahora, os voy a poner un pliego de condiciones, que es esa normativa que establece las condiciones en las que se deben elaborar los vinos dentro de ese marco geográfico. Veremos cómo pues, se marcan actualizaciones o por lo menos suelen indicar de qué año es la última versión o la última modificación, ¿no? Hay algunas denominaciones de origen que han hecho pequeños cambios durante este año 2023, por ejemplo. Entonces, tenemos esas diferentes normativas en esta pirámide, digamos, de exigencia de calidad, de exigencia de requisitos, que va a ir aumentando a medida que subimos en la pirámide.
en la base de todo tendríamos vinos sin ninguna indicación geográfica, es decir, vinos de mesa, lo que siempre hemos conocido como vinos de mesa, que no se acogen ni a indicación geográfica protegida ni a denominación de origen, con lo cual no tienen que observar sus normativas, tan solo las normativas para cualquier producto agroalimentario. Subiendo un escalón en la pirámide tenemos los vinos con indicación geográfica protegida, que es lo que siempre hemos conocido en España como vinos de la tierra. Y en el escalón de arriba de la pirámide tenemos las denominaciones de origen protegidas, que son todas esas que veis ahí. Denominación de origen protegidas que incluye de abajo a arriba vinos de calidad, denominación de origen calificada, vino de pago calificado. Todos estos niveles están dentro del nivel DOP, denominación de origen protegida. Esto es así porque hace unos años la Comunidad Europea intentó armonizar todas las normativas de los países comunitarios para que tuvieran unos criterios más o menos comunes y por eso, bueno, pues cada país, imaginaros, el viejo mundo, Italia, Francia, España, Portugal, tienen normativas muy antiguas y tradiciones también igualmente antiguas. Entonces, cada país reguló en su momento como consideraron oportuno. Y la Comunidad Europea lo que viene es a unificar, a armonizar, respetando esa tradición, esas normativas antiguas de cada país, pero de alguna manera a armonizar y unificar la nomenclatura. Por eso se estableció el sistema de IGP, Indicación Geográfica Protegida, que es lo que siempre en España hemos llamado vinos de la tierra. Vino de la tierra de Castilla, vino de la tierra de donde sea, ¿no? Y luego el escalón superior a IGP será DOP, según la Comunidad Europea, Denominación de Origen Protegida. Y dentro de Denominación de Origen Protegida, aunque parezca un poco confuso por ese solapamiento de normativa comunitaria y normativa española, pues dentro de Denominación de Origen Protegida tenemos en el escalón más abajo vino de calidad producido en región determinada, vino de calidad, básicamente, es la nomenclatura. Subiendo un escalón tendríamos denominación de origen, subiendo otro escalón, denominación de origen calificada, subiendo escalones de calidad, o de exigencia de calidad, de requisitos. Denominación de origen calificada, subimos otro, tendríamos vinos de pago y subimos otro, tendríamos vinos de pago calificados. Israel, sobre este asunto de los vinos de pago, es que hay una asociación que son los vinos de grandes pagos, creo que se llama. No sé si incluye 20 o 20 y pico bodegas. Grandes Eh, pagos de España, sí. Perdón, sí, de pago, dicen que de grandes pagos. ¿Esto se podrían encuadrar dentro del pago calificado o vinos de pago? ¿O No, son todos vinos de pago y cada uno haya sido una asociación y ya está? como tú bien has dicho, es una asociación privada que no Vale. está fuera a ver, no es que esté fuera, la mayoría de ellos pertenecen a denominación de origen, ¿vale? Están dentro de una DOP, pero por el hecho de que se hayan autodenominado vinos de pago o grandes pagos, no da lugar a confusión, pero no es algo oficial. Es una asociación privada sin ninguna normativa oficial, ¿vale? Se unen para defender sus propios intereses y ya está. Es igual Vale. que las bodegas que antes de que saliera porque todo esto se desarrolla en la ley 24/2003, de 10 de julio, que es la ley de la viña y el vino, Sí. donde se regulan los vinos de pago, pero es que había muchas bodegas antes de esa ley que se llamaban pago de tal, pago de cual, y entonces esta nueva normativa no puede obligar a esas bodegas a quitarse el nombre ni a cambiárselo. Se les ha respetado, pero entiendo que da lugar a una gran confusión, ¿no? Porque al final vinos de pago es una mención oficial que está dentro de la normativa europea, normativa nacional, normativas de cada comunidad autónoma y los pliegos de condiciones de las susodichas, de los susodichos vinos de pago. Es un Ya. poco confusión, pero no tiene nada que ver. Hay mucha diferencia entre los vinos de pago y pago calificado. Es que al entrar en la página del Ministerio de Agricultura,
¿sí? Veo que hay VPs, pero no veo VPCA, ¿sabes? Que Por no eso existen. no No existe. existen. No, Ah, de momento está la posibilidad, vale, vale. pero no hay ningún, lo vamos a ver ahora. Vino de Vale, pago vale. calificado sería una bodega que está dentro de una DO calificada, es decir, Rioja o Priorato, Sí, y que aspiren a ser vino de pago, a diferenciarse de los vinos de la DO calificada. vale, Pero no hay ninguna solicitud hasta el momento. Está la posibilidad, está esa ventana abierta, pero nadie ha optado a ello. Ahora veremos, vale. ahora veremos Venga, el... muchas gracias. Bien, entonces, esto es un poco lo mismo, ese resumen. Por un lado, en el lado de la izquierda tenemos lo que es la normativa europea, DOP e IGP, y en la derecha tenemos todo lo que corresponde a esa nomenclatura española, digamos, ¿no? Y en la base de todo estarían los vinos tal cual, que no tienen ni DOP ni IGP, son los que siempre hemos llamado vinos de mesa, que no tienen indicación geográfica protegida. Vamos a ver todos estos niveles detalladamente. Los vinos de pago, precisamente. Eh, Como os comentaba, esta ley 24/2003, la ley de la viña y el vino, es la que establece el pago y lo define como un paraje rural con características edáficas, es decir, características del suelo y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de su entorno y donde se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares. Es decir, yo tengo un viñedo, puede estar dentro de una DO o dentro de una IGP, tengo un viñedo, no, bueno, tiene que estar dentro de una DO, tengo que haber sido DO durante 10 años para poder optar o echar mi solicitud para vino de pago. Es decir, tiene que haber demostrado durante largo tiempo pues, ese prestigio de haber estado dentro de una DO. Pero si nos vamos a la definición, estamos hablando de un viñedo, de una parcela, un paraje, que tiene unas características diferentes a las de sus vecinos. ¿Por qué? Pues porque ese viñedo esté a una altitud diferente, tenga una orientación especial, pues las características del suelo sean muy diferentes a las características del suelo de los viñedos del entorno, del mismo pueblo. Entonces, bueno, pues tiene esos argumentos para poder solicitar su mención como vino de pago. Tiene que cumplir otros muchos más requisitos, aparte de esas características diferenciales de clima y suelo respecto a los viñedos de alrededor. Y los vinos deben tener unos rasgos y cualidades singulares, es decir, tienen que tener de alguna manera un prestigio continuado, los vinos de ese viñedo, diferenciados de los viñedos que están alrededor. La producción, elaboración y embotellado deben realizarse dentro del pago, con uvas exclusivamente de ese viñedo, ni siquiera del viñedo de al lado, y pues, con unas estrictas normas de producción y elaboración, que están reguladas por, igual que las denominaciones de origen, por una orden ministerial específica, que es la norma de ese vino de pago. El vino de pago es una denominación de origen en sí mismo, ¿vale? Es un viñedo que es denominación de origen en sí mismo. Entonces tiene su propia regulación a través de la orden ministerial del Ministerio de Agricultura. En esta orden ministerial se definen todos los aspectos, igual que un pliego de condiciones. Vamos a ver ahora uno para que veáis todo lo que definen los pliegos de condiciones. Y bueno, pues todos esos requisitos que son bastante estrictos, de hecho, han de ser más estrictos que los de una DO, porque estamos subiendo de nivel. Entonces, son más, a veces son un poco, encorsetan demasiado al viticultor y al enólogo y no le dejan salirse de ese corsé, digamos. Entonces, por eso no es tan interesante para algunas bodegas solicitar esta mención especial de vino de pago o vino de pago calificado, porque al fin y al cabo les limita su libertad de, pues, un año cambiar de variedad de uva o de porcentajes o de tiempos de envejecimiento, etcétera, ¿no? Son normativas muy, muy estrictas y a veces, bueno, pues no, puede que no interese a la bodega, aunque es un estatus superior y te va a hacer quizá vender tus vinos más caros, tus botellas de vino más caras. Sin embargo, bueno, pues tiene ese lado negativo que es demasiado, encorseta demasiado la libertad del enólogo a la hora de elaborar sus vinos año tras año. Es por eso que no hay DEOs calificadas de momento, intuyo yo. Porque, perdón, vinos de pago calificados. Por eso, si no, muchos
de Rioja y Ribera intentarían diferenciarse de esa manera. Ser el primer vino de pago calificado de España. Yo creo que es un caramelo apetecible, ¿no? Pero, sin embargo, pues nadie da el paso de momento, curiosamente. Entonces, bueno, pues esa normativa, esa orden ministerial de cada pago va a marcar esos requisitos, esas exigencias a la hora de elaborar, pues en cuanto a variedades de uva, en cuanto a rendimientos, extensión de cepas por hectárea, pues muchos aspectos que van a ser más rigurosos, más estrictos que para la DEO a la que pertenecía ese vino de pago. ¿Qué tiene que hacer un vino de pago para conseguir esa calificación? Bueno, pues aparte de ser ese paraje concreto con características culturales, medioambientales, climáticas y geográficas propias, que le diferencien del entorno, va a tener que cumplir otra serie de requisitos. Fijaros cómo estamos hablando de que hay muchos elementos que lo hacen diferencial. Características culturales, de tradición de ese viñedo, de un estatus, un nombre. Ese viñedo desde siempre se ha reconocido como algo especial, o desde hace bastante tiempo. Características medioambientales, por supuesto, de clima y geográficas. La orientación, la altitud del viñedo, bueno, pues la pendiente, muchos aspectos que lo hacen diferente. Además, bueno, pues los vinos que se elaboren bajo la etiqueta vino de pago, la uva debe ser 100% de ese viñedo y ni siquiera, como decía, del viñedo que linda con nuestro viñedo especial, ¿vale? Está perfectamente delimitado el área, el número de hectáreas y las uvas tienen que proceder al 100% de ese lugar. Por tanto, no se pueden utilizar uvas de otra zona, ni siquiera, como digo, del viñedo de al lado. Entonces, toda la producción, elaboración, embotellado, como hemos visto antes, se tiene que hacer dentro del pago, dentro de las instalaciones del pago, y si se va a elaborar vinos con otra mención, como puede ser denominación de origen, deberá ser en instalaciones separadas. No podrán compartir maquinaria ni tolva de recepción, etcétera. Deben ser lugares totalmente separados, aunque sea por un muro. Y el trabajo, la elaboración, el trabajo en bodega debe ser llevado a cabo por los propios propietarios de la bodega, ya sean personas físicas o personas jurídicas. Otro de los requisitos fundamentales para poder ser vino de pago es que deben crear un sistema de calidad, un protocolo de calidad que deben presentar a la comunidad autónoma al Ministerio de Agricultura, el Ministerio a la Comunidad Europea para que lo aprueben. Un sistema estricto, riguroso de control de calidad desde el viñedo hasta con toda la trazabilidad, digamos, desde el trabajo en el campo hasta la llegada del vino puesta a disposición del cliente, ¿no? Para conseguir esta distinción, pues obviamente ya estamos viendo que no es tan fácil, hay que cumplir una serie de requisitos y el nombre del pago, como decía antes, debe tener un estatus, un prestigio durante al menos, bueno, pues como mínimo 5 años con ese prestigio diferencial. Y aparte, debe haber estado dentro de la DO que corresponda a esa zona al menos 10 años. Si no has cumplido 10 años dentro de una DO, no tienes posibilidad de solicitar la condición de vino de pago. Debes haber acreditado que durante 10 años has cumplido los requisitos de una DO, con lo cual, bueno, pues ahora ya toca diferenciarse después de esos 10 años. Si el pago, como hemos comentado antes, estuviera localizado en una denominación de origen calificado, podría llamarse vino de pago calificado. De momento no tenemos ninguno. Hemos empezado con vinos de pago y vinos de pago calificados en la cúspide de la pirámide. Ahora vamos a bajar un escalón a los vinos con denominación de origen calificada. En España tenemos únicamente 2 denominaciones de origen calificada, que son Rioja, no La Rioja, como pone ahí. La Rioja es la comunidad autónoma, pero la denominación de origen es DEO Rioja y Priorato o Priorato. Son las únicas 2. Estamos hablando de vinos con denominación de origen que se diferencian de alguna manera, han alcanzado esas altas cotas de calidad durante bastante tiempo y, bueno, pues de alguna manera pueden
intentar, ya digo, diferenciarse hacia arriba, optando por la mención denominación de origen calificada. Como entenderemos, hay una mayor exigencia de controles y de calidad respecto a las denominaciones de origen, y al menos tiene que haber estado 10 años como denominación de origen para poder optar a la mención de calificada. Tenemos una normativa más estricta, igual con los mismos filtros, Comunidad Autónoma, Ministerio de Agricultura y Comunidad Europea. Y obviamente, pues al igual que pasaba con los vinos de pago, todo el vino que se elabore dentro de la DO debe ser embotellado en origen. Tenemos una reglamentación acerca también pues, igual que vino de pago, igual que denominación de origen, sobre qué uvas están autorizadas, los rendimientos, tiempos de crianza, todo eso que se desarrolla en los pliegos de condiciones, que normalmente los emite el Ministerio de Agricultura bajo orden ministerial, y es la normativa propia de cada denominación de origen, en este caso calificada. De hecho, voy a dejar de compartir pantalla, vamos a ver un pliego de condiciones que tengo por aquí. Esta es la página del Ministerio de Agricultura. Si vosotros ponéis en Google, en este caso creo que he elegido Arlanza, sí. Ponéis en Google DO Arlanza o DO Rioja, Ribera Duero, Pullas, Yecla, la que sea, ¿no? Pliego de condiciones, os va a salir seguramente la página web de la Comunidad Autónoma y también la página web del Ministerio de Agricultura. Entonces os llevará a, si pincháis el Ministerio de Agricultura, os llevará aquí donde bajamos y pone pliego de condiciones. En vigor desde el 13 del 8 de 2020. La última actualización la hicieron en el 2020. Fenomenal. Pinchamos y esta es la normativa oficial de esa denominación de origen. Vamos a ver rápidamente todos los aspectos que suelen, casi todas los pliegos de condiciones son iguales, casi todos, con algunas diferencias, pero y todos indican un poco lo mismo. Vamos a hacer un ojeo rápido. Aquí tenemos primero todas las modificaciones que han hecho en 2011, en 2013. ¿Vale? Descripción del vino. Bueno, aquí te hablan si son, si hacen solo vinos tranquilos o hacen vinos dulces, vinos espumosos, etc. Todo lo autorizado. Características analíticas. Pues los vinos blancos de Arlanza tienen un grado alcohólico mínimo de 10,5, un nivel de azúcares X, todos los parámetros, ¿vale? Entonces, todos los vinos elaborados en esta DO tienen que cumplir, tienen que estar dentro de estos parámetros. Vinos tintos, lo mismo. Vinos tintos envejecidos, otras características. Características organolépticas. La tipicidad de los vinos. ¿Veis? Los vinos blancos en Arlanza, pues en fase visual tal, en fase olfativa tienen otras características. Esto es muy genérico, ¿vale? Esto a mí no me interesa mucho, ¿no? Porque es un poco subjetivo y genérico. Pero tenemos datos más objetivos más adelante en los pliegos de condiciones que son muy interesantes. Y que además, estudiando estos pliegos de condiciones, entiendes mucho mejor cada denominación de origen. Prácticas enológicas, todo lo que se permite hacer. Vale, pues el grado alcohólico, la vendimia, cómo tiene que ser, los remolques para el transporte de uva a granel deben ser de acero inoxidable. Bueno, pues las características en pro de la calidad, en pos de la calidad que cada denominación de origen determine. Extracción de mosto, los rendimientos. En este caso no puede ser superior a 72 litros por cada 100 kilos de uva. ¿Vale? Hay otras denominaciones de origen. Las calificadas, por ejemplo, son más exigentes, en torno a 60, 62 litros, ¿vale? Son bastante más exigentes en cuanto a la calidad del mosto que obtenemos. Condiciones de envejecimiento. ¿A qué le llaman crianza? ¿A qué le llaman reserva? ¿A qué le llaman gran reserva? ¿A qué le llaman roble o fermentado en barrica? Como veis. Restricciones a la vinificación. Bueno, pues, por ejemplo, los vinos blancos se elaboran exclusivamente a partir de las variedades Albillo Mayor y Viura. No puedes utilizar otras variedades para hacer blancos. En los rosados, bueno, pues tenemos el Albillo Mayor y el Viura con un mínimo de 50%
mezclado con variedades tintas. Otras denominaciones de origen marcarán un 25 o un 60. ¿Vale? Delimitación de la zona geográfica. Pues aquí te habla de todo lo que engloba todos los pueblos, fijaros. Provincia de Palencia, provincia de Burgos, provincia de Palencia. Rendimientos. Cada denominación de origen marca una serie de rendimientos máximos de uvas blancas y tintas. Para viñedos jóvenes, bueno, pues cuánta producción puedes utilizar en los 2 primeros años. Aquí no te dejan. El tercer año ya puedes coger un tercio de las uvas. Las más maduras, claro. El cuarto año un 75 y a partir del quinto ya puedes vendimiar el 100%. Variedades autorizadas, pues aquí tenéis el listado. Y luego ya, pues el efecto terroir, que son este vínculo con la zona geográfica que habla de factores naturales, que es el clima y el suelo, y factores humanos, el clima. ¿Veis? El clima característico de la zona, el suelo característico de la zona. Con lo cual ya digo que estudiar o leerse estos pliegos de condiciones te ayudan mucho a entender los vinos de cada denominación de origen. Y el tercer elemento del terroir, aparte de clima y suelo, que es el factor humano, pues también nos habla de historia, de sadeo, del por qué surgió, bueno, pues todas esas tradiciones antiguas de esa zona en concreto. Detalles del producto, detalles del nexo causal. El nexo causal es eso que veíamos antes de factores diferenciales de la denominación de origen para que le diferencian del resto, etcétera. Bueno, pues ese es la causa el nexo causal es la causa de por qué justifica que hayamos creado una denominación de origen para nuestros vinos. Y luego ya veis historia, que también es bonito de leerlo, ¿no? Cómo surgen las denominaciones de origen y luego ya requisitos aplicables. Marco legal, la normativa que corresponde y menciona aquí, sobre todo al final, hay menciones de etiquetado, sobre envasado, embotellado, qué pueden poner en la etiqueta y qué no. Vale, pues todos esos aspectos interesantes. Quiero llegar al final, porque es donde te habla del órgano de control, aquí. Órgano de control. Estamos hablando de denominaciones de origen que son, al fin y al cabo, son asociaciones privadas, no pertenecen al Estado. Entonces, estaría feo que se controlasen ellos mismos, ¿no? Porque siempre, pues, todo estaría maravilloso y siempre todos los vinos conseguirían la etiqueta o la contraetiqueta. Sin embargo, es preceptivo que sea un órgano externo, en este caso, para Arlanza, es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. ¿Vale? Un organismo externo a la denominación de origen que hace los controles en viñedo, las visitas de inspectores al viñedo, visitas de inspectores a bodega en la época de vendimia o en la época o durante el proceso de elaboración, ¿vale? Pues este órgano de control externo es el que certifica que que los vinos están cumpliendo con los requisitos exigidos, ¿no? Las tareas del organismo de control, bueno, pues esos exámenes organolépticos, esas visitas, toma de muestras, control in situ, como veis, un montón de actividades pues, para evitar el fraude y para certificar que cada denominación de origen cumple con su pliego de condición. Bien, casi, visto uno, visto todos, es decir, todos los pliegos de condiciones van a tener el mismo esquema por suerte y nos va a ser más fácil estudiarlos. Cuando estéis interesados en alguna denominación de origen en concreto, yo os propongo que pues busquéis el pliego de condiciones que corresponda y así, bueno, pues tendréis todos los datos de cómo hacen los vinos en esa zona. También, Israel, sí. mira, perdona, es que he visto ahí una cosa en ese pliego que me ha suscitado dudas nuevamente con el tema del rosado y el clarete, porque he visto que ponía ahí que para la elaboración de rosados debía de tener al menos un 50% de variedades tintas. Yo tenía entendido que para que fuese rosado, lo máximo que podía ser de variedades blancas era un 20%. En este caso es un 50%. A ver, que ¿O lo eso depende de cada denominación de origen? Porque yo pensaba que era depende, una sí, normativa depende un poco general. de la denominación de origen.
Tú lo que quieres, decir es que con más de un 20% ya se denominaría clarete. ¿Puede ser? Claro, La principal diferencia entre clarete y rosado no es el porcentaje de uvas, es que el rosado se vinifica como un vino blanco y el clarete se vinifica como un vino tinto. El clarete se fermenta con los ollejos mezclados de vale. uva blanca y uva tinta. Y el es que no lo encuentro. Perdona, no lo Sí, bueno, no veo. te preocupes, es simplemente que me ha llamado la atención, pero bueno, Sí. ya si queda claro con esto que dices, que al Lo del final lo que quince por determina ciento realmente la rige, diferencia es la forma de elaboración. claro, lo del 15% rige para vinos tintos. Es decir, los vinos tintos pueden incluir en su elaboración hasta un 15% de uva blanca. Incluso hace poco, la Denominación de Origen Bierzo hizo una modificación de su pliego de condiciones, yo creo que este año o el año anterior, porque antes permitían hasta un 20% en los vinos tintos. 20% de uva blanca en vinos tintos. ¿Vale? O sea que hasta para los vinos tintos se permite ese porcentaje de uva blanca. Con lo cual, rosados puede ser ese 15%, puede ser 100% uva tinta o puede ser un porcentaje más amplio o más pequeño de uva tinta. Pero la diferencia principal para poder llamarlo rosado o clarete será que el rosado siempre vinificamos o fermentamos solo el mosto, sin presencia de ollejos, y en el clarete fermentamos con los ollejos. De acuerdo, gracias Israel. Ah, vale, pues voy a compartir de nuevo la presentación. Como decía, has visto un pliego de condiciones, visto todos, y eso nos facilita el estudio, porque sabemos un poco eh, lo que cada denominación de origen rige. Luego, pues los rendimientos cambiarán, el porcentaje de uva blanca para o tinta para el rosado también cambiará de unas a otras. Depende ya de las prácticas culturales de cada zona o lo que hayan acordado entre los miembros del Consejo Regulador. Vale, entonces bajamos otro nivel. Dentro de la categoría de OP hemos visto vino de pago calificado, vino de pago, denominación de origen calificada. Ahora vamos a ver denominación de origen y posteriormente vino de calidad. Serían los 6 escalones de denominación de origen protegida. Entonces, bueno, pues una denominación de origen son vinos que proceden de un área de producción delimitada y con una elaboración reglamentada por un consejo regulador. De hecho, voy a dejar de nuevo de compartiros para compartir la ley de la viña y el vino. A ver dónde la tengo. Un momentito. El pliego de condiciones. ¿Dónde tengo yo la ley de la viña y el vino? A ver. Es esta, ¿no? No. Un momento. Y la tenía aquí hace un momento. Ley de la viña. Esta normativa que ya os pasé el otro día para los tiempos de crianza, creo, os pasé un link. Perdón. A ver, en el artículo 21, ya comparto rápidamente. Voy directamente a llegar al capítulo que nos interesa. Protección. Vale, comparto pantalla, perdonadme. Esta es la ley de la viña y el vino. En el título 2 habla del sistema de protección de origen y calidad de los vinos. Esta es la normativa nacional que establece pues todos estos niveles de calidad. ¿Veis? Niveles del sistema, artículo 13, vino de mesa, que sería sin mención geográfica, y luego tenemos ya con mención geográfica, vinos de calidad, denominación de origen calificada y vinos de pago. Y en su caso, vino de pago calificado que no existe. Vamos a ver con las definiciones, a ver si soy capaz. Bueno, un momentito.
vino de mesa. ¿Veis? Aquí os define todos los requisitos y todo lo que necesita tener un vino de este estilo, con esta mención. Vinos de calidad, que vamos a ver a continuación, a ver si soy capaz de ver denominaciones de origen. Veis, ahí tenemos los vinos de pago y vinos con denominación de origen, artículo 23 y artículo 24. Bien, pues un vino con denominación de origen, a los efectos de esta ley, se entenderá por denominación de origen el nombre de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido administrativamente para designar vinos que cumplan los siguientes requisitos: haber estado elaborado en la región, comarca, lugar, localidad, con uvas procedentes de los mismos, disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial y en atención a su origen. O sea, que el prestigio se lo da el lugar, el origen. Por eso se llaman denominaciones de origen. Cuya calidad y características se deban esto es importante, fundamental o exclusivamente al medio geográfico, que incluye los factores naturales y humanos. Es decir, que la calidad se debe al origen que está vinculado al clima, el suelo y la cultura, la tradición de esa zona. Luego, bueno, pues será requisito necesario el reconocimiento de una denominación de origen que la región, comarca o lugar a la que se refiera hayan sido reconocidos previamente como ámbito geográfico de un vino de calidad con indicación geográfica con una antelación de al menos 5 años. O sea, si tú eres un vino de calidad y lo que quieres es optar a subir un escalón a denominación de origen, pues tendrás que esperar a haber estado 5 años como vino de calidad para poder hacer esa solicitud. Es la parte más dinámica de este sistema de pirámide, ¿no? Es los vinos de calidad que optan o ascienden a denominación de origen. Bien, bueno, pues ya tenéis ahí la referencia de la ley de la Viña del Vino 24/2003 de 10 de julio, artículos 21 en adelante, me parece que es. Ahí tenéis toda la información y todos los requisitos que se exigen para los diferentes niveles de calidad. Vuelvo a compartir pantalla con nuestra presentación. Y bueno, pues las denominaciones de origen deben haber transcurrido, como hemos visto, al menos 5 años como vino de calidad, con la mención vino de calidad. Tú no puedes ser un vino de mesa y de repente, aunque cumplas todos los requisitos, saltar a denominación de origen. Hay un requisito que no estás cumpliendo, que es haber estado 5 años en el escalón inmediatamente inferior, es decir, en vinos de calidad. También las denominaciones de origen van a tener su normativa, el reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador, que ese no os recomiendo que lo leáis porque es burocracia pura, y la parte técnica, que es también emitido mediante orden ministerial del Ministerio de Agricultura, que es el pliego de condiciones, lo que acabamos de ver, pliego de condiciones de cada DO, que pues nos va a ayudar a conocer mejor cómo se elaboran los vinos y el porqué del surgimiento de esa DO en concreto. Esta normativa, como hemos visto en el pliego de condiciones, pues te marca las variedades autorizadas, los rendimientos por hectárea, la producción máxima, los marcos de plantación, tiempos de crianza y todo ello, pues en pos de la calidad de los vinos. No es que sean impositivos por imponer, sino que, bueno, pues la tradición, los años de experiencia en esa zona, en función de ese clima, ese suelo, pues hace que se tengan unas prácticas diferentes a otras zonas, ¿no? Que nos diferencian como denominación de origen. Es lo que ha triunfado en nuestra zona siempre y lo plasmamos en una normativa para que todo el mundo siga por ese camino de calidad, ¿no? Ese camino que busca la personalidad de los vinos de nuestra zona. Tenemos la denominación de origen cava, que bueno, yo cuando empecé a estudiar o cuando estudié Sumiller, nos hablaban de que cava era denominación cava, no denominación de origen, porque realmente no alude a un origen. La denominación de origen cava rompe los esquemas de lo que acabo de comentar, porque a lo que hace alusión es a un método de elaboración de vinos espumosos, un método común de elaboración de vinos espumosos, que es el método tradicional o método champenoise. Entonces, bueno, pues como bien sabéis, esta denominación cava surgió en Cataluña, en el Penedès, en Sant Sadurní d'Anoia principalmente,
pero ahora se elaboran cavas en las 4 provincias catalanas, en Aragón, en varios pueblos de Aragón, varios pueblos de La Rioja, en Requena, Valencia, en Almendralejo, Badajoz. Bueno, pues siempre que cumplan con el pliego de condiciones y elaboren sus espumosos mediante este método tradicional, que es el de segunda fermentación en botella, pues están autorizados en algunas ocasiones por sentencia del Tribunal Supremo a poner la etiqueta cava. Hay otros muchos vinos espumosos en España en otras denominaciones de origen que se elaboran también con el método tradicional, pero o no han optado o no han solicitado ser incluidos en cava o directamente lo han solicitado y no se les ha concedido. Por eso digo, Requena, por ejemplo, y Almendralejo lo consiguieron mediante sentencia del Tribunal Supremo. Bajamos de nuevo otro escalón, pero siempre dentro del el grupo de DOP, denominación de origen protegida. Y vamos al nivel inferior en este escalafón, que son los vinos de calidad. Vinos de calidad que están entre medias de IGP, indicación geográfica protegida, que veremos ahora, y DO, y denominación de origen. ¿Vale? Son los eternos aspirantes a denominación de origen. Son los producidos y elaborados en una región o en lugar determinado con uvas procedentes de los mismos, cuya calidad, reputación, características se deban al medio geográfico. Acordaros que hemos visto en denominación de origen que decía se deban exclusivamente, única y exclusivamente al medio geográfico. Y aquí no, aquí es uno de los factores, o medio geográfico, o factor humano, o ambos, ¿vale? Si tienen ambos, pues tendrán más atributos para conseguir la mención de denominación de origen, para subir de nivel. Pero aquí, digamos que la especialidad de los vinos de la zona, bueno, pues se puede deber a un aspecto en concreto. No hace falta que cumpla todos, ¿vale? Entonces, es algo más relajada la exigencia para ser vino de calidad. Los vinos de calidad, que antes se llamaban vino de calidad producido en región determinada, un nombre un poco largo, vino de calidad producido en región determinada. Se solía abreviar con VCPRD. Es que hasta me cuesta hacerlo. Ya menos mal que ya esa mención pues está un poco de lado, ¿no? Ya se habla de vinos de calidad con indicación geográfica o vinos de calidad directamente. Por ejemplo, vino de calidad Cangas, en Asturias. Bueno, pues o vinos de calidad Cebreros, en Ávila. Son no eternos, son aspirantes a conseguir la denominación de origen en cuanto cumplan todos los requisitos, pues estoy seguro que buscarán ese ascenso en el estatus, ¿no? Cuando tenemos vino de calidad, le suele seguir el nombre de la región, en concreto comarca, valle o población donde se encuentre. Bajamos otro nivel. Ya nos salimos del grupo de DOP, denominación de origen protegida, y bajamos al nivel IGP, indicación geográfica protegida. Aquí son regiones vinícolas, productoras de vinos con derecho a esta mención, vino de la tierra. Es lo que siempre hemos llamado vino de la tierra y ahora pues podemos también, las bodegas pueden indistintamente etiquetar sus vinos como IGP Liébana, por ejemplo, en Cantabria, o vino de la tierra de Liébana, ¿vale? Pueden etiquetar su vino de ambas maneras. Ambas maneras son válidas. IGP sería la normativa europea y vino de la tierra es la mención tradicional que siempre hemos tenido en España para identificar las IGPs, las actuales IGPs. Entonces, bueno, pues también obviamente están regulados por normativa de la comunidad autónoma, del Estado y de la Comunidad Europea, la cual tiene que autorizar estas IGPs también. Tiene que certificar que cumplen los requisitos y, bueno, pues al final funciona un poco igual que las denominaciones de origen, pero con niveles de exigencia inferiores. Son vinos procedentes y elaborados en el área geográfica delimitada y específica, teniendo en cuenta unas determinadas condiciones ambientales y de cultivo que puedan conferir a los vinos características específicas. ¿Veis? Ya no hay un vínculo con el origen, sino que son condiciones ambientales o de cultivo, algunos aspectos
que hagan de estos vinos especiales, ¿no? O específicos. La normativa es, como veis, menos estricta que para DEO. Tienen una calidad, reputación u otras características específicas atribuibles fundamentalmente a su origen. ¿Vale? Pues cualquier aspecto que los diferencie, por mínimo que sea, ya digamos que es un argumento para poder denominarlo vino de la tierra, un nivel de exigencia menor. Y luego, pues ya estaríamos en el nivel de abajo del todo, que sería lo que siempre hemos conocido como vino de mesa. Aquí ponemos vino porque es sin indicación geográfica protegida, sin denominación de origen protegida, sin mención alguna alusiva al origen. Son aquellos no incluidos en ninguna zona geográfica protegida. No es que no estén en una zona, obviamente físicamente están en alguna zona, pero no protegida, no reconocida por normativa. Entonces, estos vinos no pueden, en su etiquetado, no pueden llevar a confusión. Si yo estoy haciendo un vino de mesa en el área protegida por la denominación de origen Ribera de Duero, pero yo no estoy dentro de Ribera de Duero, en mi etiquetado en ningún caso puedo dar lugar a confusión poniendo Duero, Ribera de Duero o vino de la zona de Ribera de Duero, aunque no ponga DO, ¿vale? No podemos etiquetar dando lugar a confusión en este sentido. Está prohibido. Y bueno, no tienen que cumplir las exigencias que establecen la normativa o los pliegos de condiciones de las DOs o de las IGPs y tan solo se van a ajustar a la normativa de producción de alimentos o de productos agroalimentarios, normativas de sanidad genéricas para cualquier otro alimento. En estos vinos, por supuesto que pueden hacer, son muy libres de utilizar las variedades que quieran, tiempos de crianza cada año diferentes, pueden mezclar añadas, pueden comprar uvas de otras zonas y elaborarlo en su viñedo, bueno, o sea, en su bodega. Tienen toda la libertad del mundo dentro de los límites que establezca el Ministerio de Sanidad y la producción de productos agroalimentarios. Estos vinos, bueno, pues pueden ser de menor calidad, pero pueden no serlo también, ¿no? Puede ser que un enólogo famoso con prestigio internacional que no necesita el amparo de una denominación de origen, de repente está dentro de ese marco geográfico, pero no, o sea, no necesita ese prestigio que le da la DO y como quiere hacer las cosas con total libertad y utilizando uvas que no permite la DO, pues voluntariamente no se incluye dentro de la denominación de origen porque su propio prestigio como enólogo internacional pues ya le avala y la gente va a conocer su vino, lo va a poder cobrar incluso más caro que los de la DO, ¿vale? Así que no siempre va a ser un nivel inferior de calidad en todos los casos. Puede que no sea así, sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro sistema de calidad de los vinos españoles. Quedan unos minutitos para preguntas, si tenéis por ahí. Voy a mirar el chat, a ver. Si alguien quiere abrir micro, por supuesto que para eso está. Para un día que dejo tiempo después de clase para preguntas, ¿no? Que siempre voy pillado de tiempo. Siempre me ajusto ahí al límite. Pues nada, todo vuestro. Si tenéis preguntas. Sí, Israel, nada, esto igual es una curiosidad. ¿Tú crees que todos los que están ahora mismo como vinos de calidad tienen intención de querer ser una DO? O mucha gente, o muchas de los de vinos de calidad dicen aquí estamos bien como estamos y no queremos aspirar a más porque ya tenemos un estatus. Claro. No sé en todos los casos. Sin embargo, habrá vinos de calidad que, como tú dices, bueno, pues no, digamos que están contentos con el nivel de exigencia que le exigen, valga la redundancia, a sus viticultores y a sus bodegas y pues no tienen intención, porque al fin y al cabo son los propios viticultores los que forman ese consejo regulador y ellos deciden si les conviene o no les conviene, ellos lo debaten. A lo mejor dentro del consejo regulador hay opiniones a favor y otras en contra y de momento no se mueven. Yeah. Puede ser que alguna decida se conformen con el estatus que tienen. Sin embargo, a nivel internacional, cuando quieres salir al mercado internacional, pues
el público no entiende Ya, esa mención, entiende la mención de denominación de origen. vale. Entonces es más complicado cuando quieres salir al exterior. Los Sí, vinos de calidad incluso resuenan menos que que los vinos de la tierra, sí. ¿vale? Y vino de la tierra es un rango inferior, digamos, pero tienen menos resonancia, tienen menos, no sé, menos nombre, digamos, ¿no? Son menos conocidos. Ujú. Entonces, yo lo veo, esto es una opinión personal, lo veo como que están un poco en el limbo, ¿no? Sí, Yo creo que siempre, por eso les llamo los aspirantes a DO, porque entiendo que la mayoría de ellos, pues, estarán esperando a cumplir esos 5 años como DO, a cumplir una serie de requisitos o a ponerse de acuerdo entre ellos para dar el salto o dar el paso. vale, vale. De Yo acuerdo, digo gracias. que esa es la parte de la pirámide más dinámica, la que más se mueve hacia arriba. Claro, claro. Muy bien, Gracias. a ti. Más cositas por ahí. Estoy mirando el chat. Sergio dice, no veo la IGP Castellón. ¿Dónde no la ves? Bueno, hoy no hemos hablado de ninguna en específico. Sí existe. Ahí estás tú, de hecho. Esperemos que, bueno, pues para el próximo año que haya cursos nuevos, quizá, ojalá, hagamos uno que aborde en profundidad cada una de las IGPs, ¿no? Sería ideal, sería fenomenal. Ya tenemos 3 cursos de denominaciones de origen, bueno, pues estaría muy bien. Isabel, hay un conjunto de bodegas que se han unido para llamar, sí, lo que han comentado antes, Grandes Pagos de España, creo que son 24 bodegas. En su web hay artículos para leer muy interesantes, para quien lo pueda interesar. Israel, ¿dónde puedo encontrar la imagen actualizada de la pirámide de calidad de vinos españoles? He buscado y solo encuentro la anterior. La infografía de la pirámide, pues no, la verdad que no sé, Isabel. Me lo voy a apuntar, me lo busco. Pirámide de... Bueno, no te preocupes, Israel, que sigo buscando. No Y lo sé de si Grandes tengo... Pagos de España, que me he conectado un poquito más tarde y no sabía que lo habíais hablado. Hoy no me he podido conectar antes. Sí, Venga, hemos gracias. comentado que al fin y al cabo no tienen nada que ver con vino de pago, igual que las bodegas que se llaman pago de no sé qué, pago de no sé cuál. Eh, Esas bodegas tenían su nombre antes de que se estableciese la normativa de vinos de pago, con lo cual se les ha respetado. No quita eso para que, obviamente, pues dé lugar a una confusión bastante importante. Igual que Grandes Pagos de España, que no deja de ser una asociación de bodegas privadas que se unen pues, para unir fuerzas, ¿no? Para ser más fuertes, pero no tiene que ver nada con la normativa oficial de vinos de pago. De hecho, la mayoría de ellas están dentro de denominaciones de origen. De DO a DO C o DO calificada son 20 años. ¿Cuál sería la próxima DO en conseguir esta? No, son 10 años. 10 años como DO para poder optar a DO calificada. 10 años. No sé si he dicho yo 20, pero bueno. 10 años, vale, pues genial. Gracias. Que la Para ti. verdad que leo tanto que muchas veces, depende de qué fuente consultes, te ponen una cosa o te ponen otra. Y al Ya, final acabo súper bien. Pero bueno, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo y estoy afianzando muchísimos conocimientos, Israel, contigo. Enhorabuena, muchas gracias. sí, la verdad que el tema de las fuentes y sobre todo con Internet hay que tener muchísimo cuidado porque hay mucho, sobre todo en el mundo de vinos, hay mucho escrito y no todo es preciso y exacto. Así que yo, como veis, siempre intento apoyarme en la normativa oficial. Siempre que busques ley, ahí no hay lugar a la interpretación o pliegos de condiciones, ahí no hay lugar a la interpretación. Es la normativa oficial de esa DO en concreto. Siempre que estudiéis algo y busquéis, hagáis vuestras búsquedas, intentad que sean fuentes oficiales. Y ahí pues os aseguráis una fiabilidad, obviamente.
Vale, en el chat no veo más preguntas. Si alguien quiere comentar algo, mañana, a ver qué tenemos mañana. El módulo 9, que vamos a hablar de factores externos de la calidad y la relación calidad-precio en los vinos. Pues vamos a hablar de la botella, vamos a hablar de las etiquetas, de las cápsulas, vamos a hablar de la percepción del consumidor, de la relación calidad-precio, y bueno, pues todos esos aspectos ya tocan un poco a la información que le aportamos al consumidor. ¿Alguna pregunta más? A ver, Marta. Hola Israel, ¿los viñedos singulares de Rioja son viñedos de pago? No. Viñedo singular es una normativa que está en Rioja, en Bierzo, en Priorato, en algunas denominaciones de origen de España, están generando subzonas o compartimentando su área geográfica en niveles de calidad también, igual que la pirámide, pero dentro de cada denominación de origen en una normativa particular de cada DO. No es una normativa a nivel nacional y certificada por la Comunidad Europea. Es una, bueno, sí tiene que ser certificada por la Comunidad Europea, pero no es una normativa que rija a todo el país. Viñedo singular es algo que han fijado en su pliego de condiciones el Consejo Regulador de Rioja para diferenciar, marcar diferentes calidades en sus viñedos. ¿Vale? Entonces, viñedo singular sería el concepto, sí es el concepto de vino de pago, pero oficialmente, normativamente, no se corresponden. Porque vino de pago es una normativa nacional y viñedo singular es una normativa específica de Rioja. Hay mucha confusión con esto, ya lo sé. Espero haberlo explicado bien y claramente y que lo tengáis vosotros claro. Gabriela, decir que me gustan mucho la forma que nos explicas. Ah, muchas gracias. Y detallas todo. Se nota que tienes mucho conocimiento. Bueno, estamos todo el día estudiando, como vosotros. Y todo el día con ganas de aprender más. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos por aquí, si os parece. Como siempre, muchísimas gracias por la asistencia, por la atención, por el interés. Y nada, pues mañana a la misma hora nos vemos. Si alguien no puso el nombre, por favor, que lo ponga, que no se olvide que ya estamos en la penúltima clase. Y mañana nos vemos a la misma hora. Muchísimas gracias, que tengáis buen martes. Gracias, hasta la tarde. Hasta la tarde.